Me hiciste acordar por lo de ¿cómo se llama? Las cartas natal. No tiene fecha de nacimiento, moneda, es decir, no apela a nada más que a tu propio autoconocimiento. Es decir, la energía, la matriz energética que sos como persona es lo que está hablando de esa naturaleza. Entonces, no hay otra manera de llegar al conocimiento que si no es a través de la disposición de uno a reconocerse. Este proceso que hace yo tantos años estoy haciendo con este test es simplemente para que me pueda servir de guía y a la persona le pueda servir de guía para que pueda empezar a entenderse por qué se está viendo de la manera que se está viendo y no está viendo su naturaleza. O por ahí sí está viendo su naturaleza, pero no está viendo la sombra de su naturaleza. ¿Sí? Es decir, que es como a ver, yo lo llamo un mapa de ruta, es así como es la matriz del zodíaco, nos enseña claves en donde están los procesos del ser humano. Y uno puede ir dándose cuenta por qué se está viendo de una manera y no de otra. La imagen que nosotros tenemos idealizada de nosotros mismos es lo que vamos ajustando en el proceso. Cuando uno reconoce esa naturaleza, ya hay cosas que ya cuando uno lo ve no lo puede dejar de ver. Podés hacerte el dormido, podés decir no tengo ganas, es decir, uno elige, como decíamos antes, pero ya lo que viste y lo que sabés con lo que tenés que trabajar es algo digamos que lo llevás vos como llave fundamental. Y hay algo importante. Se los voy a mostrar, se los voy a leer, por favor. Hoy no hablé de la historia del eneagrama porque quería hablar más de cómo vamos a trabajar el eneagrama, pero la próxima vez les voy a contar un poco sobre la historia. Y en la historia del eneagrama hay un libre pensador y buscador de la verdad que se llamó Gurdjieff, que después creó el Cuarto Camino, que fue el que descubrió esta sabiduría, porque ni siquiera era un conocimiento, una sabiduría que aplicaban los sufí 2500 años antes de Cristo, 2500 años de Cristo en las comunidades sufí, y que él fue a una comunidad de la Mesopotamia, del Islam, que se llamó Sarmouni, la comunidad. Y él ahí en esa comunidad, viviendo, descubrió este conocimiento, pero no porque se lo enseñaran, sino porque en el proceso de trabajo espiritual lo hicieron transitar por un símbolo que era el eneagrama, y los maestros sufí, a partir de ver cómo el otro, es decir, las personas transitaban ese símbolo, captaban energéticamente, lo captaban a la persona y sabían cuál era el trabajo que tenía que hacer esa persona con el ego. ¿Sí? Es decir, encontraban inmediatamente desde la energía cuál era el ego que predominaba en esa persona, y entonces a partir de ahí después guiaban el camino espiritual. Por eso Gurdjieff no habla del eneagrama, sino que recién sus discípulos, que se los recomiendo porque tienen libros maravillosos, uno es Opensky y otro es Bennett, ¿sí? Que hablan del eneagrama en el año 1960 recién, en un congreso internacional que se hizo en Esalen. Acuérdense, época 60, toda la revolución, el hipismo y venía la psicología transpersonal, hubo todo ahí un movimiento que surgió, y entonces ahí es donde por primera vez Bennett habla del eneagrama como una sabiduría que ellos venían trabajando en el Cuarto Camino, y explica cuáles son, de alguna manera, estas llaves de conocimiento. Entonces, recién ahí se empieza a conocer, 1960. Hay un instituto que es la International Enneagram Association, que está en Estados Unidos. Yo fui en el año 2009 a dar una conferencia sobre enneagrama, sobre los temas nuevos investigados antropológicamente, y recién se formó esta institución en el 2001. Es decir,
que para que ustedes vean, ¿no?, el tránsito, este conocimiento quedó reservado para los psicólogos transpersonales en un punto que lo llevaron muy a la teoría de la personalidad y a la psicología, y de ahí después surge toda la línea de Claudio Naranjo, la Gestalt, ¿sí? Y después, por otro lado, me sorprendió que los jesuitas lo trabajaban, no lo va a decir la Iglesia, pero lo trabajan para las comunidades, para aprender a convivir. Así fue como a mí me llegó el eneagrama. Una vez estando en un lugar que conocía, en una librería, llega un jesuita y le pide a la persona: ¿me trajiste los libros de eneagrama? De España, no se conseguían acá en ese momento, ¿sí? De España. Bueno, empiezo a ver y digo, es claro, yo trabajando con los símbolos, ¿qué es ese símbolo? Y me dice, dice, es un símbolo muy antiguo. Dice, me lo llevo para las comunidades de Paraguay, para las comunidades de sacerdotes y de hermanas, porque es la llave para poder convivir entre nosotros. ¿Cómo? Yo venía haciendo en ese momento trabajos de grupo de arte y vida interior y trabajo un método que había desarrollado, que es hologénesis. Obviamente que le dije, tráeme esto. Le digo, y es bueno, dice, esto te da las claves de comportamiento para una buena convivencia. Eso ni siquiera me habló del autoconocimiento, ¿eh? Esa es la llave. Entonces, ¿qué pasa? Quedó como guardado por mucho tiempo este conocimiento, hasta que gracias a Dios ahora, como todos, los conocimientos están revelados para todos. Estamos en un momento maravilloso, planetariamente, ¿sí? Porque todo lo que estaba preciosamente guardado está saliendo a la luz y está en nuestras manos. Por ende, tenemos una gran responsabilidad. Gran responsabilidad, tanto la cábala como el hermetismo cristiano, como el eneagrama, como la astrología. Cuando uno puede adentrarse en el conocimiento y poder comprender la sabiduría, primero todo nos lleva a un punto de unidad esencial. Vamos al mismo lugar, pero la gran clave es que desde donde lo abordemos, esas sabidurías, tenemos que respetarlas, porque hay yo digo que hay joyas en donde nosotros no podemos comprender todo lo que hay detrás de eso. Es decir, nuestra mente puede abordar ciertos aspectos en todos los lugares, pero hay tanto más. Por eso siempre digo que es un misterio descubrir, ¿no? Tanto el eneagrama como cualquiera de estos conocimientos. Y eso es lo que también nos invita a querer explorarlo, ¿sí? Este misterio que se revela nos invita a querer, porque nosotros somos un misterio en sí mismos. Y esto es lo que dice Ouspensky. Le quiero leer lo que dice el discípulo de Gurdjieff. Todo puede condensarse en un eneagrama y encontrarse en él. Un hombre en medio del desierto puede pintar el eneagrama en la arena y leer en él las leyes eternas del universo. ¿Sí? Es decir, que en realidad, sea una estrella de 9 puntas, sea como sea, lo que están son las leyes del universo y operan en nosotros, sepámoslo o no, nos demos cuenta o no. Y otra de las frases dice, el eneagrama humano es también el eneagrama del universo. El que comprende al ser humano, comprende al mundo. Esto me hace acordar a la frase que estaba en la antigua Grecia, en Delfos, que decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo. ¿No es cierto? Y de esto se trata este conocimiento. ¿Puedo pasarlo? ¿Cómo? Perfecto. Bien, voy a sentarme, así ustedes ven y de paso me siento un rato. Perfecto. ¿Lo paso a mano? Dame, lo paso a mano. Ahí está. Bien, ¿se acuerdan que yo les estaba hablando de que todos nosotros tenemos una esencia, pero antropológicamente una esencia y una existencia? Entonces, en la esencia, el ser es unidad, es totalidad, y esa es la primera ley del eneagrama, que es la ley del uno, que tiene que ver con el círculo, ¿sí? En donde la totalidad es uno y es centro.
Entonces, en eso todos buscamos esa unidad que está en nosotros. Si lo llevamos al trabajo personal, buscamos la integridad que hay en nosotros. La existencia es el ser aquí. Por eso les decía, el mapa tiene que ver con los procesos. Es el ser en este momento, en la vida, ¿sí? Y entonces, este ser en la vida es el ser en lo que está haciendo, en lo que está sucediendo en este momento, en lo que estoy creando de esta existencia. Fíjense el símbolo, que me hace acordar un símbolo que hoy vos pusiste en Facebook, que se mueve. Cuando lo vi dije, es esto, ¿no es cierto? Acá hay un movimiento que es yo lo llamo de contracción y de expansión. Contracción y de expansión, ¿sí? Que es la energía centrífuga y centrípeta. ¿Qué hay en la vida que se contraiga y se expande? El corazón, los latidos del corazón. Entonces estamos permanentemente en movimiento nosotros. Y en este ritmo, hay un ritmo, así como tenemos un ritmo de crecimiento, hay un ritmo en nosotros. Hay un ritmo en las relaciones también. Entonces, esta esencia y esta existencia es lo que somos. Ahora, fíjense algo, sigamos abajo. El cómo es una pregunta existencial. ¿Cómo hago para desarrollarme en lo que quiero? ¿Cómo hago para saber más? ¿Cómo hago para mejorar esta relación? El cómo hago es mi existencia. ¿Qué hago con mi existencia? ¿Sí? ¿Qué hago con mi presente? Con lo que estoy. Saben ustedes perfectamente, y esto no estoy diciendo nada nuevo, pero es importante recalcarlo, ¿no es cierto? El pasado fue pasado, el presente no está. El único futuro que yo puedo crear es aquí y ahora, este presente, en lo que pienso, es trabajar con mis pensamientos, que eso vamos a ver ahora con cada tipología. ¿En dónde está? Trabajar con mis pensamientos. Mis pensamientos crean la realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Mis emociones actúan, y a veces actúan, me dé cuenta yo o no, ¿sí? A veces actúo y no me doy cuenta cómo estoy actuando porque no me di cuenta cómo le hablé al otro. Entonces, en los actos también, cuando otro me dice, hey, ¿qué te pasa? Ahí uno refiere y cambia y se modifica. Entonces, el cómo es una pregunta existencial. Es la manera concreta que uno encuentra para descubrir en qué realidad está parado. Es la acción a la cual responde esa esencia. ¿Qué significa? Que esta esencia permanentemente está haciendo en esta realidad. Si tuviera otro contexto, por ahí actuaría de otra manera, ¿sí? Entonces, la realidad es justamente esta existencia que podemos ir cambiando y muestra cómo cada tipología optimiza y orienta sus capacidades innatas. ¿Qué significa? Que yo soy absolutamente responsable de cómo quiero estar en este aquí y ahora, en mi realidad. ¿Sí? Y entonces puedo optimizarlo, puedo modificarlo o puedo dejarme decir. Hay una clave fundamental que siempre digo que son las dos llaves que nos ponen en el ego o nos ponen en una actitud de enfermos frente a la realidad. Enfermos no porque estemos enfermos, sino de una actitud que en vez de nutrirnos, nos enferma. Que es, o somos víctimas o victimarios de la vida. ¿Sí? Víctimas o victimarios. Si jugamos siempre este juego de víctima y victimario, y el trabajo consciente con el enneagrama es poder salir de este juego de ser víctima y victimario. Y de hecho, según las tipologías, hay tipologías que caen más en la víctima, naturalmente estoy hablando, y otras que caen más en el victimario. Y ninguno de los dos es tener o infraego o un superego, pero ninguno de los dos nos lleva a estar centrados en lo que somos. Entonces, sigo para abajo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hay orientación en mi vida, que la orientación es este norte del que yo decía, para quién soy, para qué estoy y a dónde voy. La existencia responde a la esencia, es decir, que lo que vamos creando con nuestra realidad responde, esto sería el trabajo, el fruto que nos da el enneagrama, responde a lo que somos. Y no hacemos algo, pensamos otra cosa, decimos otra cosa y nos vivimos disociados de lo que somos. Y el norte es la dirección.
En cambio, cuando estamos desorientados, la existencia no está en orden a nuestra esencia. ¿Qué significa? Que estamos haciendo cosas, realizando cosas que no nos gratifican, que no nos hacen plenos, que no nos damos cuenta qué es lo que nos pasa, pero hay algo que está disconforme o que estamos mal con las circunstancias o con la realidad o con el pasado, y entonces eso termina desorientándonos. ¿Por qué? Porque al no tener un norte, un centro, nos dejamos llevar por las circunstancias y nos volvemos víctima o victimario. Entonces, una de las grandes llaves, cuando la esencia y la existencia comienza a ir en orden, yo puedo tener los altibajos naturales de saber que estoy trabajando conmigo mismo, pero no de descentrarme. Para eso tenemos que descubrir quiénes somos y aprender en este momento de nuestra vida, con nuestra realidad, qué se nos está planteando como trabajo. Y puede ser desde tu pregunta que estemos en otro proceso diferente a nuestra naturaleza, es decir, que estemos transitando, la vida nos está llevando a otro aspecto. Por ejemplo, voy a decir un caso que me está pasando a mí ahora. Yo tengo una madre de 91 años donde está bastante mal, bastante enferma, siempre autosuficiente, una mujer muy fuerte, y de golpe ahora requiere de mí como hija única para todo, médicos, internación domiciliaria, atención, todo. Es decir, que mi vida tuvo que focalizarse a ese punto, en donde uno diría, bueno, ¿es lo que elegí? No, yo sabía que iba a suceder esto en algún momento. El cómo, la manera, no lo puedo saber. Pero lo que sí puedo hacer es responder a esta realidad que hoy la vida me trae. Y responder a esta realidad, obvio, miren, voy a decir algo, voy a hablar un poquitito de mí. Yo tengo una manera de ser, ya van a ver en la tipología, que es muy sensible. Entonces, en esta sensibilidad, cuando no la atienden, cuando me dice un médico, y bueno, ¿qué quiere? Tiene 91 años, como diciendo, ya está el pasaporte, o la obra social no va a verla y yo tengo que salir corriendo a buscar una enfermera particular, un médico particular, me indigna. Es decir, me indigna en el sentido de decir, ¿por qué las cosas no funcionan? No se sostienen como tiene que ser. ¿Por qué no las cosas? Y sobre todo cuando estamos hablando de la vida de alguien, del bienestar de alguien, ¿sí? Sin embargo, cuando sucede eso, yo digo, ok, esto es el aprendizaje que hoy yo tengo que transitar con esta parte emocional también frente a estas cosas y tomar acción y saber que hay una parte mía que no lo elige, pero es desde donde estoy aprendiendo a crecer, es de donde estoy sanando el vínculo, desde donde estoy dándole la oportunidad, dándome la oportunidad de darle a mi madre lo que se merece por lo que es mi madre para mí. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, y algunos me dicen, pero él te ocupa mucho tiempo. Sí, pero hay realidades que uno tiene, y las tiene porque tiene que saber responder a esa realidad, y no es lo que yo quiero, es lo que está. Ahora, desde lo que está, sí yo puedo cambiar la realidad, si sé con qué cuento de mí, ¿no? Y obviamente me encontré con una fuerza de realización y de acción frente a un sistema médico, un sistema social y qué sé yo, que no había tenido la experiencia, por decirlo de alguna manera, y inclusive hasta tomar decisiones sobre la vida del otro, cuando en un momento me dicen, y bueno, si lo operamos se puede ir, tomemos una decisión. Hasta esos momentos uno dice, wow, la decisión está en mis manos. Entonces, estos momentos, yo les cuento algo personal, pero digo, la realidad de cada uno en su presente, ¿sí?, hace que eso sea la existencia que está poniendo a prueba si la esencia está en orden, si lo que somos está en orden a esa realidad. ¿Podemos cambiarla? Muchas veces podemos cambiar esa realidad y otras veces tenemos que aprender a aceptarla y a actuar en consecuencia. Sí, ese sería el punto, ¿no? Entonces, la clave es cuando estamos orientados en nosotros mismos, por eso todo el trabajo del autoconocimiento, sabemos los recursos que tenemos.
Y esto es una llave, miren, yo les digo para los jóvenes, Lucas, que vos estás acá, perdóname que te mencione, pero sé lo que tu tía, que la atiendo y la quiero un montón, es un joven que está, Matías, que es joven, bueno, perdón, no voy a diferenciar, todos somos jóvenes, todos somos jóvenes, todos somos jóvenes. Todos somos jóvenes, pero ¿saben qué? Cuando uno tiene a los 20 años esta herramienta, cuando tiene estos recursos, elige otra cosa, elige mejor, hasta elige la pareja diferente. Hay algo en donde uno, decime si no, Matías, ¿no? Hay algo, él también con esto también él ayudó a encontrar también su camino, a entender por qué me pasan las cosas. Entonces, cuando uno entiende quién es y que la vida te está poniendo situaciones justamente que no son de pruebas, porque todo me pasa a mí siempre y no ves que la vida se la ensañó conmigo, sino todo lo contrario. Me está dando las oportunidades para que desarrolle lo mejor de mí que no estoy viendo, o que sí lo estoy viendo, pero estoy vieron como los caballos con anteojeras, mirando solo un aspecto de mí. Entonces, cuando uno tiene estos recursos, cuando es joven, digo, estos recursos se llevan de por vida. Los clics te vienen después a la edad que tenga que ser, es decir, ¿no? Estás como despertares, yo digo, pero por lo menos uno sabe con qué cuenta. Y entonces vamos a la página siguiente, que nos habla de esto. La orientación tiene que ver con esta existencia, que es la realidad, en orden a mi esencia. La clave es el cómo, y esto es una de las cosas que hablaba con Javier del Eneagrama. El Eneagrama te da el cómo, el cómo yo puedo empezar a trabajar para que esa esencia que soy, esa manera de ser que tengo, pueda desarrollarse, ser su mejor versión, pero además responder a la realidad y también tener la capacidad para modificar la realidad. Y esa realidad puede ser, miren, un aspecto mío que nunca vi y que está ciego y que me juega siempre una mala pasada. Puede ser un vínculo con el que voy para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, pero no puedo mejorar, ni sanar, ni transformar. Puede ser eso que quise hacer toda la vida, ese sueño, y que siempre lo dejé pendiente, porque hay que trabajar, hay que ganar, hay que mantener a los chicos. O puede ser ese proyecto en mi vida que alguna vez me voy a animar a hacer. O puede ser ese camino espiritual que siempre latió conmigo adentro y que me hace ver que lo espiritual no está fuera y no está en un camino, que está aquí y en este momento. Y está haciendo, y que es respetar la vida, respetar al otro, respetar la naturaleza. ¿Me entienden? No importa a qué nivel, pero la llave es cuando uno está orientado. Y si está orientado, sucede esto. Vamos a ir... Hoy les voy a dejar una pequeña llavecita de cada tipología, ¿les parece? ¿Sí? Como para entender, empezar a entender y entenderse. Y la tipología 1, si vamos a la esencia del 1, es el organizador, el perfeccionista, la persona ética, valorativa, que valora las cosas, que es el líder de ejecución. Pero la pregunta clave en la existencia, piensen en esto, en la existencia, frente a la realidad que tenga, no importa que sea, si sea un proyecto de trabajo, si sea arreglar la casa o si sea hablar con mi hija que tengo que plantearle que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. La pregunta es ¿cómo me organizo? ¿Qué plan voy a tener para hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el orden con el que yo hable? ¿Cómo va a ser el orden con el que yo ejecute? ¿Cómo va a ser la planificación que esté haciendo? ¿Sí? El cómo es la parte práctica. Entonces siempre se va a preguntar ¿cómo me organizo? ¿Cuál es el gran tema del 1 cuando se enoja consigo mismo, cuando se desorganiza? Cuando entra en caos, no puede vivir en el caos, por eso se rigidizan y se ponen obsesivos compulsivos. Acá estoy dando ya un tema
fuerte. Estos temas fuertes los vamos a dejar después más para cuando avancemos un poquito. Pero se pone obsesivo compulsivo cuando todo está necesita que esté en orden, porque en definitiva esa existencia que está viviendo es puro caos. Cuando siente que se le fue de las manos todo lo que tenía bajo control. ¿Sí? Este es un punto a trabajar. Por eso ahí está el orden. En el caso del 2, que vino a ayudar a esta vida, a ser el servidor, a ser el que da para los demás, el empático, el generoso, el que siempre está como salvando al otro porque está viendo lo que el otro necesita antes que el otro se registre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Viene y se pregunta ¿cómo me vinculo? La gran llave del 2 es siempre preguntarse cómo puedo llegar mejor al otro. Es más, le duele y le molesta y acciona cuando ve que alguien no está conforme. Imaginemos que yo soy 2 y veo una persona que me mira así, o que está con el celular o no, yo voy a ir a hablarle a esa persona si soy 2. ¿Por qué? Porque detecto que esa persona es la que no me está atendiendo, porque cómo yo le puedo dar algo bueno a esa persona. ¿Me entienden? El 2 siempre está como mirando aquello en el cual puede vincularse mejor. Ahora, en la sombra se empasta y es deshonesto. ¿Qué significa se empasta? Se empasta emocionalmente. Se conmisera tanto, ¿sí? Conmiserarse significa estar con la miseria, con el dolor del otro. Se conmisera tanto con el otro que llora con vos, ¿sí? Pero termina empastado emocionalmente con vos. Y después manipula emocionalmente. Yo que lloré con vos, que te escuché, ¿cómo ahora no me estás dando atención o no me estás haciendo esto? ¿Me entienden? Hay un tema de empaste emocional. Y otra de las cosas es deshonesto, pero no porque lo quiera hacer, sino porque son las personas que siempre dicen lo que el otro quiere escuchar y no hablan desde sí mismos. Es decir, si vos querés que yo te diga cómo vos necesitas desarrollarte o estar bien, o yo veo de vos un tema puntual, vos me decís, qué bueno, qué lindo me estás diciendo, te aconsejo y me hace bien, pero a ver, contame de vos. No, está bien, ahora me tengo que ir. Siempre está el 2 como tratando de evitar hablar de sí mismo. Por eso es la deshonestidad, porque no hay una conexión real con lo que siente, porque siempre piensa que el otro se puede enojar si dice algo que no le gusta. Entonces, el trabajo es con la manipulación emocional y esa deshonestidad. El 3 es el realizador nato, el que logra. Entonces, la palabra va a ser producción. ¿Cómo produzco? Y la producción es tiempo y es dinero para el 3. Y es una llave. Es decir, me siento bien si produzco, si genero dinero y si veo los resultados de eso. Y si además motivo y además genero otras cosas para los demás, fantástico. Entonces, en ese punto, el cómo produzco, hay un tema que se engaña en el hacer. Es lo que yo les decía antes cuando les daba el ejemplo. Cuando hago para mostrar que hago y hago más. Y soy más exitoso de lo que realmente soy. Pero necesito plantarme en un lugar de exitismo. ¿Por qué? Porque me cuesta, si soy 3, conectarme con el ser, con lo que siento. Al 3 le cuesta mucho la conexión con la sensibilidad, con los afectos. Y es más, es una gran tarea cuando yo trabajo con los 3, la familia. El tener el tiempo para la familia, el tener el tiempo, porque están en la familia, pero están hablando con el hermano del trabajo que hicieron, de la persona con la que tienen que llamar, es decir, y dicen, pero yo estoy en la cena, estamos hablando, sí, pero no estás escuchando a tu hijo que te contó que le fue bien y que tuvo, bueno, pero no importa, vos ya fuiste a verlo a él y todo, no, pero tenés que ir vos. Es decir, ¿qué le pasa al 3? Muchas veces la falta de tiempo en los afectos hace que sus afectos que terminen distanciándose. Y el primero afectado
es el mismo 3, porque por otro lado es muy sensible y necesita de los afectos. En el caso del 4 es crear. Entonces, frente a la realidad y la existencia, va a ser cómo me expreso en esa creatividad. ¿En qué me expreso? ¿Me expreso en un cuadro? ¿Me expreso en una charla? ¿Me expreso en la comida? ¿Me expreso creando una película? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo expreso las emociones? ¿Cómo expreso algo que me conmueve de la sociedad? El 4 siempre como persona creativa va a tener que manifestar esa expresión. ¿En qué? En obras de arte. Esas obras de arte no solo los músicos o artistas son 4, sino es en la vida. En crear, yo siempre digo que el mejor 4 es aquel que hace de su vida una obra de arte, ¿no es cierto? Y la gran clave es que se guarda lo que siento.